ha sido un gran apoyo en el proceso de escribir mi novela, porque aunque luego os iré comentando, yo quería que pese a ser amena con sus personajes, ¿no? su trama, que estuviera bien documentada, para que la gente al leerlo, pues mientras estás leyéndolo, te conozcas, ¿no? Vayas conociendo esta historia, que al final es lo que se trata. Así que, bueno, Pablo, eres una parte fundamental, ¿no? de este proyecto, y por fin podemos aquí sentarnos, ¿no? Para hablar de ello. Pues Voces del Ayer, cuando me preguntan, ¿no? ¿Y de qué va el libro? Pues Voces del Ayer es Asturias, es Mieres, es ayer, pero también es el exilio, porque también trata de las historias de tantísimas personas de nuestra tierra que tuvieron que ir al extranjero, ¿no? En este caso a Bélgica. Es una historia muy dura, es cruda. En este caso sus protagonistas son mis familiares, pero es que podían haber sido cualquier otros. Da igual los nombres, es una historia compartida por miles y miles de personas. Por ello, ¿no? Hay mucha gente que se siente identificada, que realmente dice, mecas, que estoy leyendo, estoy escuchando de ello y es lo que pasó en mi casa, o lo que me contaron, ¿no? que pasó en otras. Es una manera, mediante este testimonio, ¿no? de mis familiares, de dar a conocer esas circunstancias tan horribles que a día de hoy, ¿no? Pues hay que luchar porque se conozcan y no vuelvan a repetirse. Pues todo comenzó hablando con mi abuela, porque toda mi familia paterna es de aquí. Yo perfectamente podía haber nacido en Mieres, lo que pasa que cuando mis padres se casaron, pues se instalaron en Avilés y yo nací y crecí allí en Avilés. Pues le pregunté un día a mi abuela, oye, cuéntame cuando eras pequeña, que nunca hablas de ello, porque ella, una mujer muy alegre, pues del pasado hablaba poco, ¿no? Y a mí me sorprendió cuando pasó de ese silencio a contarme un episodio muy crudo, que a mí me impactó, ¿no? Porque mi bisabuelo pues era uno de los fugados, como tantísima gente de aquí, ¿no? Que os voy a contar a vosotros, ¿no? Todos sabéis o tenéis en vuestra familia gente que tuvo que marchar a los montes. Y una de esas noches que a él le tocó bajar al pueblo a por esa bolsa, ¿no? de comida, que pese a la hambruna que pasaba, la gente seguía guardando comida para los fugados, ¿no? Pese a ese hambre que se pasaba. Y una de esas noches en las que os comento que él bajó, pues la guardia estaba esperando y nada más que él entró, que saludó a mi abuela, a mi bisabuela, pues la puerta se vino abajo y él tuvo que correr a esconderse, porque si no ya sabemos, ¿no? Si no, seguramente a día de hoy aún estaríamos buscándolo en alguna cuneta, ¿no? Entonces a mí me impactó como ella casi lloraba, ¿no? Contándome, recordando, ver a su padre, que era un hombre tan valiente, dice ella, ¿no? Con tantos ideales, verle llorando cuando se fue la guardia, ¿no? Porque mi bisabuela pues aguantó los insultos, aguantó las amenazas, no dijo nada. Las mujeres en aquellos años, aunque se habla poco de ellas, ¿no? Siempre se habla de la figura masculina, mostraron una entereza, una fuerza, ¿no? En ese sostenimiento de la familia, ¿no? Y pese a que muchas eran amenazadas con, como no nos digáis dónde están nuestros maridos, hijos, hermanos, ¿no? Eran amenazadas, incluso violadas, cómo ellas resistían y ellas no decían, ellas les defendían, ¿no? Con una fuerza. Entonces mi bisabuela, como todas ellas, no dijo, no desveló que mi bisabuelo se le había dado tiempo a esconderse. Claro, todo esto las crías, ¿no? Las hijas lo estaban viendo, o sea, ahora que miramos tanto por los derechos de la infancia, es una generación que fue una generación que se crió en la violencia, se crió viendo los abusos, ¿no? Y verla a ella tras 80 años, ¿no? De todo esto ocurrido, emocionándose, pues a mí me estremeció, ¿no? Claro, mi bisabuelo pues tuvo al poco que tuvo que marchar, porque eran personas que vivían en la noche, ¿no? A mí me parece terrible, si empatizamos, con tener que vivir en el monte durante meses o años, no importa, ¿no? Viendo morir a compañeros por el frío, por el hambre, tener que estar separado de tu familia, por unos ideales, o sea, es que me parece horroroso, me parece algo horrible, ¿no? Y claro, él tenía que marchar durante la noche, no le quedaba otra. Y ese momento de despedirse, ¿no? de tu familia, no saber si vas a volver a verle. O sea, a mí me parece algo terrible, a mí me impactó. Entonces, claro, yo quise saber más, yo quise que mi abuela me fuera contando más. Y ella, pues que siempre había estado ese secreto, ¿no? Hacia el pasado, fue como si se abriera la caja de Pandora, que dice la expresión. Y fuimos buscando momentos para sentarnos juntas.
y ella me fue abriendo unas experiencias que es que yo desconocía por completo. Yo crecí, como todos vosotros, con cuadros y fotografías en las paredes, en blanco y negro, ¿no?, de antepasados, y es que eran los desconocidos para mí. O sea, yo descubrí, mediante el proceso de creación de esta novela, que es que no conocía nada de este pasado familiar. Así que fuimos enlazando unos años con otros, porque las historias se sucedían en el tiempo, y llegamos desde la posguerra a la huelgona, ¿no?, y al exilio. Acaba el libro en 1965. O sea, fue un proceso yo misma, ¿no?, de un conocimiento de muchísimos aspectos que no solo mi familia, también sino de historia, ¿no?, de toda la zona, de todo nuestro pasado. El libro se divide en dos partes. La primera parte es la posguerra, hasta los años 50. Lo que mi abuela destaca es el hambre. Obviamente tenemos toda la represión, violencia, abusos, pero ella destaca el hambre, porque cuando pasamos, bueno, es inimaginable a día de hoy, cuando se pasan días tomando agua con achicoria, no hay nada más para llevar al estómago, solo piensas en un trozo de pan. O sea, todo lo demás parece como que queda, ¿no?, a un segundo plano. Entonces ella destaca de ese periodo el hambre. Hace poco estuve en Grau, en una presentación en Grau, y me dijeron que había gente de Mieres que marchaba para Grau a pedir comida, que mucha gente, allí lo sabían, ¿no? Allí decían, es que en Mieres la gente moría de hambre, ¿no? El hambre que se pasó en la cuenca, decían, aquí no la pasamos, ¿no? En otra presentación también me comentaron un paisano de Mieres que le habían dado unas patatas, y él, en vez de comerlas, pues quiso plantarlas, ¿no? Dijo, voy a plantar las patatas a ver si, tengo, ¿no?, para comer. Y el paisano murió de hambre, acabó muriendo, ¿no?, acabó enfermando, porque esas patatas no había salido la cosecha. Son historias, ¿no?, que se complementan, se juntan unas a otras y van perfilando. Y la segunda parte, que luego os comentaré más, va mucho con el trabajo de Pablo, de este movimiento obrero minero en esta zona, ¿no?, las huelgas. El tema del hambre a mí me impresionó muchísimo, cómo incluso a los niños les era negada la comida. Me explico. Mi abuela le ofrecieron un trabajo de llevar, una cesta con comida a un patrón de una mina. Y ella, cuando llevaba la cesta con comida, imaginaros una guaja que lleva días sin comer, una cestita, ¿no?, que huele a comida recién hecha y no poder ni abrirla, porque como la abras te quedas sin trabajo, te quedas sin unas pegas, ¿no?, que llevar a casa. El señor, el empresario, al que ella llevaba la cesta con comida, es que no le daban ni las sobras. O sea, es que la hija de un republicano, no importaba que fuera una cría de 10 años, no tenía valor. O sea, hablamos mucho de la Alemania nazi, ¿no?, del desprecio hacia los judíos. Y es aquí en España pasaba lo mismo. Se demonizaba totalmente a las personas que pensaban que eran de izquierdas. O sea, y para mí, el negar lo más básico, hasta la comida a los críos, me parece brutal. O sea, brutal. Es algo, que no hay por dónde justificarlo, ¿no? Seguramente esas mismas personas pues iban a misa, ¿no?, los domingos, ¿no? Estaba todo un poquito ligado. Me comentaron también de cuando el comedor de la Falange se abrió, ¿no?, en la zona de ayer, también aquí en Mieres. Me comentaron que a un hombre no le dejaban entrar porque no estaba bautizado, y él prefirió pasar hambre a bautizarse, ¿no? Él decía que por qué narices tenía, ¿no?, que para comer tenía que bautizarse, ¿no? Aparte, la gente que iba al comedor, cuando hablaban que daban un plato de garbanzos, o sea, mentira, daban agua con 4 garbanzos contados, 1, 2, 3 y 4, ¿no? O sea, esa estigmatización, demonización, o sea, era brutal, brutal. Y es algo digno de contar, que no nos han contado, y es algo que hay que decir. Yo tengo niños pequeños, y a mí mi hija, ¿no?, cuando yo escribía el libro, que me decía, ¿de qué va la novela?, yo le esbozaba alguna cosa, su cara de sorpresa era brutal, es que nadie lo entiende, o sea, realmente es algo, ¿no?, y pasó aquí no hace tantos años. Mi abuela, como tantos hijos de familias numerosas, pues tuvo que marchar la mandaron a Cataluña en este caso. Era muy normal, familias de 8 hijos tranquilamente, no había recursos, pues uno iba a un hospicio, el otro iba, ¿no?, a servir a alguna casa. A mi abuela la mandaron a Cataluña, y para ella Cataluña fue otro mundo. La primera parte del libro, ¿no?, se llama Aguas que bajan negras, porque mi abuela recuerda Asturias negra, gris, o sea, recuerda un clima represor, triste, y en Cataluña hay otro mundo. O sea, mismos años, ¿no?, década de los 40,
Y ella dice, ¿no? se ríe, que la primera mujer que vio maquillada fue en Cataluña y ella se quedó sorprendidísima. Y allí en Cataluña dice que no se hablaba tanto del franquismo, o sea, del antifranquismo, que hablaba mucho de la independencia. Se hablaba mucho de la independencia de Cataluña ya en la década de los 40. Para ella era todo nuevo, no era algo que le sorprendió muchísimo. Y a su regreso a Mieres, ella fue como si el tiempo hubiera quedado estancado aquí, como si nada hubiera avanzado, como si esa nube represora sobre Asturias siguiera aquí azotando. A modo de anécdota de estas historias dramáticas, que bueno, hay difícil ver algo divertido, a mí me hace sonreír cuando mi abuela, su primer regalo fue una naranja. Le regalaron una naranja por unos reyes. Una de sus hermanas, como os decía, de ir a servir a casas, no daban salario por ir a servir a ninguna casa, sino que te daban techo, comida y ya estaba. Pues una de sus hermanas le regaló una naranja, que a día de hoy vemos una aquí tirada y bueno, no nos llama la atención. Y en aquel momento era tremendo, una naranja era como algo, bueno, descomunal. Ella salía a la calle con la naranja alzada para que todo el mundo viera, ¿no? Como era una naranja. Cuando lo contaban en el instituto, los chavales, bueno, valga la expresión, flipaban. Me decían, pero una naranja, su primer regalo, sí, una naranja. O sea, ahora tenemos tanto, ¿no? Y no conocemos ese pasado, hay que darlo a conocer. La segunda parte comienza, bueno, cuando mi abuela regresa de Cataluña, conoce a mi abuelo, bueno, pues de Mieres, minero, hijo de mineros a tiempos, bueno, ancestrales, y él en aquellos momentos pues estaba fraguándose todo el tema de esa huelgona. Claro, son años y años acumulando la rabia, acumulando la opresión de estar sin saber si habrá un mañana, ¿no? Arriesgando la vida en la mina y ni siquiera teniendo dinero para una casa digna. Cuando nació mi padre vivía en una casa con ratones, que tenía que ir mi abuela a dar palos a los ratones que cantaban alrededor de la cuna y gente que trabajaba, o sea, horas al día, ¿no? Lo siguiente, ¿no? ¿Cómo no iban a estar hartos? O sea, si no tienes ni para mantenimiento de tu familia, pese a dejarte la piel. O sea, ella hubiera querido que en casa no se hablara siempre de política, ¿no? Ella decía que ya en su familia, con sus padres, lo había tenido bastante, pero es que era inevitable. Me contaba que en Mieres había un bar que se llamaba La Rubia, el bar, yo no sé si lo conocéis, un bar que se llamaba La Rubia, y que primero pues se reunían en la taberna, ¿no? Hablaban, hasta que llegó un momento que ya la opresión fue a mayores y ya tuvieron que crear ese lenguaje en clave, tuvieron ya que reunirse, ¿no? en escombreras de noche. El tema del lenguaje en clave, claro, todo esto lo cuento pues con sus diálogos y sus capítulos, no es así narrado, ¿no? Está contado, por ejemplo, se reúnen en la casa de mi familia, mi abuelo y un compañero, y le dice uno al otro, oye Luis, ¿compraste pan? Claro, mi abuela se queda como, ¿qué? ¿Que compró pan? El pan siempre lo compro yo, ¿no? Claro, y todo eso eran lenguajes en clave que lo utilizaban porque no querían poner en peligro a la familia, ¿no? Y se intentaba siempre el poder protegerlo lo máximo posible. Descubrí también en este proceso cómo en el economato de Río Turbio, cuando estuvimos hace poco, que es el centro social ahora mismo allí, las mujeres iban y cogían los cartones de la comida y esos cartones eran los que llevaban en las pancartas, en las manifestaciones, ¿no? Los cartones de comida eran los que utilizaban para ello. Hay una manifestación en la que, bueno, va mi abuelo con tantos otros mineros con carteles de muerte a Franco, muerte al Cabo Blanco, que fue cuando descubrí, ¿no? La figura del Cabo Blanco de Mieres, que yo desconocía, y bueno, todo lo que he escuchado de él, pues, bueno, aterrador, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. A mí me impresionaban tantas cosas como el tener que marchar de casa de noche, dejando a tus críos ahí, para poder reunirte con tus compañeros, simplemente defendiendo un salario mejor. O sea, son cosas, ¿no? que hay que a día de hoy realmente pues siguen pasando, ¿no? Hay una frase también que dice que si un pueblo no conoce su pasado, que está destinado a que se repita, y es algo, ¿no? No solo hablamos del tema de la movilización, ¿no? de los mineros, también son anécdotas personales, de las relaciones, del día a día de la pareja, el tema de la falta de educación sexual, que la comenté, por ejemplo, en el instituto, que era absoluta. Mi abuela cuando se casó, cuando se hizo novia de mi abuelo, fue a preguntar a una hermana qué hacer para no quedarse embarazada.
a una hermana que estaba además casada y con guajes ya, o sea, no era una hermana que no tuviera experiencia. Y poco más y la echa de casa. La echa de casa como, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Que tuviste relaciones y no estás casada? Vete, bueno, si no quieres tener hijos no abras las piernas o algo así le dijo, ¿no? Y esto estamos hablando que no es en la época de los Austrias, es hace nada nuestros abuelos y es aquí, ¿no? Es nuestra historia. Entonces también es ese día a día. También otro episodio, ¿no?, de este día a día es el tema de las matronas, de cómo era la asistencia en los partos, que era nula. Ahora vamos a un hospital, tenemos una atención y en aquel momento las mujeres daban a luz con sus suegras en, bueno, circunstancias aquí en las aldeas. Son todo pues anécdotas que van fraguando. Estoy pensando, ¿no?, el tema de la huelgona. Yo de mi abuelo falleció en la mina, en Bélgica. Me hubiera encantado poder conocerle, haber compartido con él, pero bueno, no, el destino fue de esta manera. Mi abuelo, bueno, pues yo sabía que había sido muy activista políticamente, que, bueno, él, un minero, muy revolucionario, pero yo no sabía que había participado en la huelgona, no tenía ni idea. Y yendo al archivo de Oviedo, como os dije al principio, yo quería que estuviera bien documentado. De repente veo que figuran las fichas de puesta en libertad, de liberación de las personas que estuvieron responsables. Y yo le dije a mi abuela, pero oye, abuelita, pero esto no me lo contaste. Y es que ella no se acordaba. Mi abuela me decía, bueno, sí, estuvo preso unos días, pero no me acuerdo. O sea, ella misma lo pasaron tan mal. Hay personas que callaron por miedo, otras personas a lo mejor por querer pasar página, ¿no? Son mecanismos de defensa. Y otras directamente borraron. O sea, el cerebro no es tan inteligente que hay veces que ante tanto dolor el cerebro prefiere borrar. Ahí fue también cuando empecé a investigar bastante del tema de la huelgona. Él estaba en Baltasara, pero bueno, realmente cuando aparecen esos detenidos, realmente la huelga no fueron los encarcelados, la huelga fueron todos. Es una huelga digna, ¿no? Ahora mismo tendríamos que aprender muchísimo de ellos. Tristemente, cuando hay una huelga a día de hoy, hay quien lo interpreta como, bueno, un día para quedarse en casa. Y tenemos